Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de Filmoteca Villaverde. Hoy lo hacemos con Solo nos queda bailar, una coproducción entre Suecia, Francia y Georgia, pero se trata de una película eminentemente georgiana, tanto por la temática que aborda como por las localizaciones y por el elenco, que son todas de este país. Se trata del tercer largometraje del director sueco, pero de padres georgianos, Levan Akin, pero la primera que rueda en Georgia. Él viene previamente, ha hecho un par de largometrajes, varios cortometrajes, pero sobre todo también ha trabajado en televisión en Suecia. Y es que esta película que es con la que se ha dado a conocer en el panorama internacional, es un poquito diferente a su trayectoria previa, ya no solo por lo que comento de que por primera vez se adentra en su país de origen, sino porque quizás, aunque ya ha demostrado a lo largo de su trayectoria cierto interés por cuestiones sociales, en esta película sí que se centra de lleno en una mirada más comprometida, ¿no? Y es que él aborda esta película sobre la homofobia y la homosexualidad en Georgia a raíz de unas imágenes que surgen en 2013 cuando la Iglesia Ortodoxa y cierto sector, vaya, de la Iglesia Ortodoxa y la extrema derecha agreden a un grupo de jóvenes que intentan celebrar el orgullo gay en Tiflis. Las imágenes son muy violentas, hay muchos heridos y recorren el mundo, ¿no? A quien cuando ve estas imágenes le impactan muchísimo, le llama la atención la diferencia cultural, ¿no? Que hay en cuanto a esta cuestión, a la cuestión de la homosexualidad, y entonces decide abordar el tema. Para ello, pues narra la historia de amor iniciático entre dos bailarines de danza tradicional georgiana, Mera Beirakli, que son dos jóvenes que han llevado hasta el momento una vida, digamos, heteronormativa, pero al conocerse y al despertar el deseo entre ellos, ponen en cuestión tanto su orientación sexual como su propia relación con el género, ¿no? Y con la expresión de su masculinidad. Todo ello en un contexto, digamos, doblemente opresivo. Por un lado, en la propia Georgia, que es un país donde las estadísticas señalan que más del 90% de la población no aprueba la homosexualidad y donde, aunque ya se ha despenalizado, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por supuesto, no es reconocido, ¿no? Y donde además hay muchas agresiones que saltan a la prensa internacional, muchas agresiones tanto por cuestiones de homofobia como de transfobia. Y además, en el contexto de la danza, que como les cuento ahora, es particularmente opresivo también en estas cuestiones, ¿no? Se trata por todo esto de un proyecto muy arriesgado en múltiples ámbitos, ¿no? En primer lugar, porque Akin no domina el idioma de sus padres, ¿no? Pero decide que por mayor fidelidad y por compromiso social también realmente, tiene que rodar en el país, enteramente en Georgia, y con un elenco totalmente local. En segundo lugar, porque prioriza que el elenco sean bailarines profesionales, pero no necesariamente con experiencia previa en interpretación. De hecho, ninguno de los protagonistas es actor profesional, sí, sin embargo, bailarines. Unos más de danza clásica, otros de contemporánea y con una ligera formación en tradicional, pero ni siquiera están especializados en eso, por lo que también ha llevado un trabajo extra, ¿no? de preproducción. Y quizás en tercer lugar, porque no solo decide hablar de homosexualidad y de homofobia en un país donde esta cuestión es un tema absolutamente tabú, sino que se centra en la danza tradicional, que es un símbolo nacional de máximo nivel, ¿no?
digamos, algo intocable dentro de Georgia. Y es que quizás por la trayectoria cinematográfica que tenemos, ¿no? Los imaginarios que tenemos asociados a la danza, pues dentro del cine europeo, del cine norteamericano, precisamente el espacio del baile puede ser un entorno de cierta liberación, ¿no? De la masculinidad más hegemónica o de los roles de género, la orientación sexual heteronormativa y más patriarcal. De hecho, hay decenas de películas que nos pueden venir a la mente donde precisamente se niega la danza por considerarse un espacio de cierta subversión, ¿no? de estas cuestiones. Sin embargo, la danza tradicional georgiana se aleja de todo esto. Y es que como el pasado de Georgia es tan convulso, eh, han hecho de sus expresiones culturales símbolos nacionales muy aferrados a la tradición, ¿no? Al final hay un trasvase de los valores tradicionales a sus expresiones culturales, incluida la danza, ¿no? Por este motivo, se trata de una expresión eminentemente masculina y donde además el papel de las mujeres está relegado a un segundo plano de manera muy evidente y muy explícita, lo podrán ver en la película, pero además hacen gala de una virilidad militante, ¿no? Verán que la masculinidad más tradicional es la que se representa en la propia expresión corporal de los pasos de baile. Y es importante tener en cuenta esta cuestión a la hora de visionar la película, porque descubrirán que más allá del tema central, ¿no? de la propia homosexualidad, Akin opta por hablar de la libertad del cuerpo mismo en movimiento, ¿no? Y el baile en esto pues, se convierte en algo tremendamente ambivalente. Por un lado será un espacio de cierta liberación, pero al mismo tiempo es un yugo, ¿no? Que lo podrán ver y lo podemos comentar después. Como apunte para situarles en la tremenda complejidad que supuso rodar una película como esta en Georgia, les diré que cuando estaban en proceso de preproducción, con intención de hacer el casting y de documentarse para el guión, el equipo se puso en contacto con la principal compañía de danza tradicional del país y bueno, y su respuesta fue que directamente que la homosexualidad no existe en la danza georgiana. Y no solo esto, sino que aparte de negarles, por supuesto, la ayuda y de negar eso, la existencia ya no de la homofobia, sino de la homosexualidad, eh, avisaron al resto de compañías de danza del país para alentarles al boicot. De hecho, eso no hubo ninguna institución que les apoyara en esto, ¿no? A quien, sin embargo, pues no desistió y continuó haciendo entrevistas, pero claro, ya personas concretas, ¿no? Ya se puso en contacto con bailarines, con activistas LGTB del país y a nivel eso, individual. eh, y fue así donde, por un lado, fue conociendo a quien formaría después parte del elenco principal de la película y también fue introduciendo ciertas experiencias personales que le iban narrando las personas a las que se iba entrevistando, o sea, con las que se iba entrevistando dentro del guión, ¿no? Fue nutriendo de un carácter mucho más humano y mucho más personal el propio guión. De hecho, algunos protagonistas, como Balishvili, que es el que interpreta a Irakli, sí que lo conoció en un casting. Sin embargo, a Gebalkiani, que es el protagonista, el que interpreta a Merab, que es un bailarín de danza contemporánea allí en Georgia, ni siquiera lo conoció en un casting, sino que lo tuvo que encontrar en Instagram. Es que fue tan difícil toda la tarea de preproducción que tuvo que valerse de las redes sociales para buscar a los propios intérpretes de la película, ¿no? Bueno, pues siguió su trabajo a través de redes sociales, lo citó y entonces, bueno, pues empezaron a tener, tanto Balkian y Yakin empezaron a tener una relación de cierta confianza en la que Balkiani le iba contando pues sus experiencias personales o profesionales dentro de experiencias de su propia vida, ¿no? Dentro
de Georgia, y esto lo fue introduciendo aquí en el guión. Y todo esto a pesar de que Balkiani rechazó el papel hasta en 5 ocasiones por miedo. De hecho, según cuenta, ha sido amenazado de muerte por su trabajo en el film, algo que, como les digo, por desgracia nos sorprende porque son muy numerosas las agresiones por estas cuestiones en el país todavía. Por fortuna, y a pesar del miedo y de su reticencia en la participación, finalmente aceptó y finalmente, bueno, pues fue una combinación ganadora porque la película fue seleccionada en Suecia para representar al país en los Oscar, ha pasado por infinidad de festivales internacionales, quizás los más destacados son pues, la quincena de jóvenes realizadores de Cannes, también pasó por Sundance, por Palm Springs, fue galardonada en Montreal, en Chicago y en un montón de festivales LGTB a lo largo de todo el mundo. De hecho, en España recibió 7 premios, el Gran Premio del Público y el Premio Caña en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el mejor actor y la Espiga de Oro Arcoiris en la Seminci de Valladolid y el premio del público y el de mejor intérprete y película en el Les by Cinemat, que si no lo conocen es uno de los principales festivales LGTB de España que se celebra aquí en Madrid. Sin embargo, y a pesar del éxito que tuvo la película posteriori, tanto el rodaje como la exhibición de la película dentro de Georgia ha estado llena de un montón de problemas y de peligros, ¿no? Quizás todo esto pone más en valor la película. Sin embargo, si les parece, de todo esto podemos hablar después. Simplemente les recuerdo que pueden ver la película en la pantalla que tienen justo debajo de mí, introduciendo la clave que les hemos hecho llegar por correo. Y después, en torno a las 8 más o menos, nos volvemos a ver en esta misma pantalla. Pues nada, que disfruten mucho de la película. Hasta luego. Hola de nuevo, espero que hayan disfrutado mucho la película. Si les parece, voy retomando un poquito las ideas que les comentaba antes. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero bajo mi punto de vista, uno de los grandes valores de esta película es lo que les comentaba antes, de que rompe los esquemas de los imaginarios que a menudo tenemos asociados al entorno de la danza, ¿no? En cuestiones de rol de género. Como les decía, aquí el baile es ambivalente, ¿no? Tiene esta esfera absolutamente dual y dicotómica, ¿no? De castración por un lado, pero también de libertad. Incluso antes del final, de ese final tan sumamente catártico, tiene algo, hay varias escenas, ¿no? Que tienen algo de catarsis, pero que al mismo tiempo se mueve, o sea, se trata de una especie de libertad resignada a moverse en los márgenes, ¿no? de la cultura. De hecho, bueno, hay buenas muestras de ello pienso por ejemplo en la escena en las escenas del final de la fiesta en casa de Mary, en varios espacios, en los encuentros en la calle, y por supuesto en esa deriva por las discotecas, ¿no? Esa deriva nocturna que hace Mera, además en un momento tremendamente doloroso, ¿no? Cuando se va por primera vez, cuando desaparece por primera vez Irakli, ¿no? Eso por un lado, estos espacios sí, de cierta libertad, de cierta esos espacios de expresión más libre de su propia identidad, pero al mismo tiempo son todo espacios son muy ocultos, oscuros, que rozan lo clandestino, ¿no? Que funcionan como una suerte de gueto, ¿no? En definitiva. Y esto contrasta con la propia puesta en escena, digamos, del mundo en la superficie, ¿no? El espacio hegemónico, que es muchísimo más luminoso, el espacio de la escuela mucho más luminoso, pero que al mismo tiempo funciona ahí sí como un yugo incuestionable, ¿no? Encarnado en esta figura del profesor, ¿no? Y estas frases tan sumamente demoledoras, pienso en la de pues que la danza se apoya en lo masculino, que no hay espacio para la debilidad, dice, ¿no?
En expresiones como esta, por un lado se explicita, bueno, la misoginia que gira en torno a esta tradición, donde las mujeres, por supuesto, pasan a un segundo plano. Eh, Al mismo tiempo de la negación absoluta de cualquier expresión que se escape del binarismo, ¿no? Entre hombres y mujeres. Aquí es la feminidad más hegemónica, absolutamente oculta, y la masculinidad más hegemónica, ¿no? No hay cabida para nada más. Eh, por supuesto, entroncado con la homofobia. Y en la suma un poco de estas dos cuestiones de lo que se ha venido a llamar plumofobia, ¿no? De alguna manera, o sea, esta expresión digamos, más cercana a lo que concebimos históricamente como más femenino, ¿no? Dentro de la expresión de la masculinidad. Eh, y en cualquier caso, y al margen de las cuestiones identitarias, un concepto muy, muy pobre de lo que suponen las propias emociones, ¿no? Y es que parece que en la película la danza se erige en torno a la ausencia de cualquier emoción o gesto humanos, ¿no? Pienso en ese momento en el que el profesor insta a Mary a que mire al suelo para transmitir la pureza virginal. Porque si no, todo lo que no sea la mirada al suelo es una motivación, o sea, se lee como una motivación sexual, ¿no? O sea, esta idea tan constreñida de lo que son las propias expresiones y emociones humanas, ¿no? Aquí, con todas estas frases, Akin cuenta en las entrevistas bueno, que son sacadas de la propia realidad, ¿no? Que las escuchó o bien en primera persona o en las entrevistas que les comentaba antes que hizo para documentarse para el film, pero que incluso buena parte de ellas las tuvo o bien que eliminar o les tuvo que rebajar un poco el tono, porque la propia expresión de la realidad y cuando trató de meter estas frases tal cual, literalmente, tal cual las había escuchado, le quedaba una película demasiado oscura. De hecho, tuvo eso, que rebajarle un poco, edulcorar un poquito estas expresiones precisamente para que fuera más realista la película. Todo esto sorprende de alguna manera, ya no solo por lo que les comentaba de la cuestión de género en cuanto a los imaginarios que tenemos asociados a la danza, sino porque quizás las películas que podemos tener en mente sobre el entorno del baile, que muchas veces son también bastante opresivas y bastante oscuras, pero giran más en torno quizás o sea, esta opresión gira más en torno a la exigencia extrema, a la disciplina, a la competitividad, sobre todo, ¿no? Pienso en películas, no sé, quizás como Cisne Negro de Aronofsky, ¿no? Y aquí Akin, aunque no niega esta competitividad, que desde luego vertebra el curso con esta competencia por la cuestión de la audición, de alguna manera logra trascenderla y sin negarla, la convierte, o sea, le hace dialogar con esa suerte de comunidad que se establece dentro de los propios compañeros, a pesar de que también prima ciertas espirales del silencio y cierta violencia, ¿no? Pero deja espacio a la amistad, incluso al deseo, ¿no? Les comentaba antes que Akin decidió embarcarse en esta aventura, aun sabiendo que desde el principio iba a ser algo tremendamente arduo, no solo porque ni siquiera habla bien el idioma de sus padres, y esto lógicamente era un hándicap a la hora de trabajar, sino porque desde el primer momento la película fue concebida como una respuesta a la violencia que impera en Georgia con esta cuestión, ¿no? Les comentaba las imágenes que había podido ver de las agresiones a los jóvenes que habían intentado celebrar el orgullo gay, pero bueno, tantas otras palizas o tantas otras muestras de violencia que con frecuencia aparecen en la prensa nacional e internacional en torno a la homofobia en el país, ¿no? De esta manera, a quien es que plantea directamente la película como una manera de exponer internacionalmente un conflicto que quizás no nos llega, ¿no? En Europa o en otros países a lo largo del mundo. Y lo hace no solo dentro de... O
sea, por un lado también lo hace fuera de las fronteras de Georgia, también dentro, y no solo en el marco de la diégesis, donde es explícito, ¿no? También fuera de ella. En la propia, en las propias entrevistas que han dado todo el equipo después de promoción de la película, siempre se ha abordado este tema, no solo, insisto, no solo en lo referente a la propia trama de la película, sino a la propia experiencia del equipo a la hora de hacer la película y a la propia recepción que ha habido dentro de ciertos sectores en Georgia, ¿no? De hecho, comentaba Revalkiani en distintas entrevistas, el actor que hace de Mera, que habían recibido, buena parte del equipo habían recibido a través de redes sociales y demás, muchos comentarios de agradecimiento de jóvenes homosexuales en Georgia que claro, vivían, digamos que aislados en estas espirales del silencio que podían darse hace unas décadas en otros países europeos, pero que se siguen dando en este país. Y de alguna manera, bueno, pues se había establecido una suerte de red de comunidad más allá, digamos, de los espacios de activismo LGTB, ¿no? De jóvenes que se sentían representados por primera vez en una película de su país, ¿no? Que nunca antes habían podido hacerlo si no era en otras películas de fuera de sus fronteras, ¿no? A las que podían acceder de otras maneras. Y no solo esto, sino también en el propio testimonio que los distintos miembros del equipo han contado, sobre todo en la prensa internacional, del miedo que han pasado a la hora de trabajar en esta película, de las amenazas de muerte tan frecuentes en distintos miembros para distintos miembros del equipo. E incluso contaban que tuvieron que rodar con guardaespaldas, que se tuvo que contratar una seguridad adicional durante el rodaje, precisamente para velar por el propio bienestar de los trabajadores en la película. Pero es que incluso el día del estreno en Tiflis, el movimiento nacionalista de extrema derecha, Marcha Georgiana, hizo una concentración bueno, a las puertas del cine en la que se iba a estrenar la película, bajo la pancarta, literalmente algo así como en contra de la propaganda, de la perversión, y agredieron no solo a miembros del equipo, o sea, trataron de agredir no solo a miembros del equipo, sino al propio público que quería acceder a ver la película. De hecho, la policía tuvo que acordonar la zona y aún así una espectadora resultó herida porque empezaron a lanzar distintos objetos. Creo que es importante tener en cuenta esto para entender el valor absoluto que tiene la película, ¿no? Que acabamos de ver esta tarde. No solo por Akin, la valentía de Akin, que quizás está en una posición más privilegiada por ser sueco, y eso, y sin olvidar que es una película que ha sido posible porque es una coproducción, en cualquier caso, ¿no? Porque Suecia y Francia están detrás, pero sobre todo por los bailarines, ¿no? Por los jóvenes que interpretan la película, todos ellos veinteañeros, que no solo narran su propia experiencia dentro del país, de su país de origen y en el que viven, sino que se han atrevido a afrontar el propio ambiente opresivo en su realidad profesional, ¿no? Dentro de un círculo muchísimo más de su entorno profesional con todas las consecuencias que ello puede tener, ¿no? Es que quizás precisamente, o sea, de alguna manera todo esto ha nutrido la película y la ha enriquecido, ¿no? Y es que precisamente todas estas dificultades que les comentaba que tuvo Akin a la hora de plantear ya solo el guión, cuando fue boicoteado por el sector de la danza en el país, todo esto le impulsó a tener entrevistas personales y un diálogo muchísimo más íntimo con sus actores y de alguna manera acabó implicándose en sus vidas eso más personales, ¿no? Lo que por un lado generó cierta red en el propio equipo, que es algo que narran en las entrevistas, pero por otro además enriqueció el guión porque lo nutrió de un gran realismo que consiguió eso, abordar cuestiones muchísimo más humanas y muchísimo más íntimas dentro de la propia vida, ¿no? de los bailarines. Pero pues la diferencia de clases, estos espacios, o sea, la especie de una corrala, pero el edificio este en el que viven
la familia de Merab, ¿no? Tan expuesto a la mirada ajena, ¿no? Que es algo, es una localización especialmente interesante por esta cuestión, ¿no? Esa presión por la apariencia, por eso, por el condicionamiento constante de la mirada del otro. Y al mismo tiempo ese reflejo de la comunidad o de la familia, de nuevo, con cierta ambivalencia, ¿no? O sea, por un lado como red de salvación en determinados contextos y situaciones, pero al mismo tiempo una soga al cuello constante, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el personaje de la vecina, que podía bien ser un personaje cómico, como tantas veces hemos visto en otras películas, ¿no? De la típica imagen de la vecina cotilla, y sin embargo aquí resulta especialmente, o sea, es otra muestra más, ¿no? De la opresión y de ese espacio de peligro, incluso en la propia intimidad del hogar, ¿no? Contaba Mary, la actriz que interpreta a Mary en distintas entrevistas, que la película refleja muy bien su propia experiencia como georgiana, ¿no? Como bailarina georgiana, porque es pues especialmente la danza tradicional es hipermasculina, ¿no? Y donde las mujeres apenas tienen cabida. De hecho, quizás así se puede comprender más el papel sobre todo de la abuela y de la madre, muy especialmente de la madre de Merab en la película, ¿no? Y es que al final, si bien todos viven un poco en cierta incertidumbre laboral o incluso identitaria, por no tener muy claro si se pueden dedicar a la danza o no, algunos esos bailarines frustrados, como incluso puede ser el padre, pero al final quienes viven más confinados y más y se les niega la posibilidad de construir una vida más allá de ese recuerdo de lo que fueron en el pasado, son precisamente las mujeres de la familia de Merab, ¿no? Como digo, especialmente el caso de la madre, ¿no? Que es esa figura tan difusa, tan dependiente, tan infantilizada, ¿no? De alguna manera. Es que toda esta relación con los géneros tradicionales también está muy bien trabajado en el papel del hermano de Merab, ¿no? Por ejemplo, pues es un bailarín con muchísima menos disciplina y probablemente mucha menos vocación que su hermano pequeño y sin embargo, como responde muchísimo más al canon, mucho más valorado, ¿no? En la escuela e incluso por su propio padre, ¿no? Hasta que ya rompe con todo lo demás, ¿no? Eh, es que en cualquier caso, y quizás en esto es a través de Merab de manera más tangible, la película trasciende la cuestión de la homofobia y la homosexualidad y habla eso de esa mirada del otro, ese juicio hacia el otro y sobre todo eso a través del cuerpo, ¿no? De la expresión corporal, del cuerpo en movimiento quizás, de o sea, ese alegato por el cuerpo libre, ¿no? De convencionalismos sociales y desde luego y dentro de esos convencionalismos sociales la cuestión del género, ¿no? Y de la orientación. Y esto de alguna manera nos apela también fuera de las fronteras de Georgia, ¿no? Lo que les comentaba de la plumofobia. Es que, por ejemplo, en países como, incluso como en España, ¿no? Donde indiscutiblemente hemos dado muchos pasos por las libertades y los derechos humanos en estas cuestiones, todavía la cuestión de lo que ha venido a llamarse pluma todavía es un cierto tema que suscita ciertos cuestionamientos, ¿no? Ha cambiado muy poquito, o sea, ha cambiado muy en los últimos años, en muy pocos años, pero históricamente y muy recientemente los papeles de eso de los hombres que tienen una expresión corporal, digamos, más femenina en términos de cánones de hegemonía, todavía se han movido en el entorno de la comedia, ¿no? Hay pocos papeles dramáticos que hayan explorado estas expresiones quizás más libres, ¿no? De la cuestión del género. Y aquí el director se embarca de lleno en esta cuestión, ¿no? En la fuerza de la expresión ya no solo a través de las sensaciones que provoca lo visual, sino trascendiéndolas y casi confiriéndolas de una esencia muy táctil incluso, ¿no? Áptica a las escenas, ¿no? Estos movimientos
de las manos, esos planos bastante cortos de las bocas, del sudor, de la caída de los párpados y de esas miradas, o sea, ese juego de miradas que se establece todo el rato. Por un lado, eso, la mirada del juicio, el miedo a la mirada del otro, pero al mismo tiempo también como esa mirada al objeto de deseo prohibido y frustrado, ¿no? Que nos entregan a esa poesía, a cierto erotismo en ocasiones, ¿no? Y que no solo pasa por la cuestión de la razón o de la política, sino que apela a algo mucho más humano y con lo que es mucho más fácil quizás empatizar, aunque no estemos dentro de esta clase de luchas o de compromisos sociales, ¿no? En el film quizás, quizás esta combinación, a pesar de ser un secundario, pero esta combinación de de fuerza y de emoción puede estar en el personaje de Mary, por ejemplo, ¿no? Y es que a pesar de lo dura que es la película y del tratamiento de la película, hay cierto punto de optimismo que otorga la cierta ruptura generacional, ¿no? Cierta brecha generacional. Y es que los modelos de los personajes más jóvenes digamos que escapan un poco de esto, más allá de lo evidente de Merab, como digo, Mary también es una nueva propuesta en este sentido, ¿no? Y es que de alguna manera Akin no solo revisa la masculinidad, que eso es indiscutible, sino también la feminidad, ¿no? Ya desde el principio nos plantea que es un personaje bueno, no, que se escapa de la mujer tradicional, ¿no? A pesar de que parece bastante, o sea, que pasa bastante más desapercibida y demás, ya desde el principio se le propone el sexo a Merab, ¿no? Que es toda una declaración de intenciones de lo que es como mujer, pero es que luego aún brilla mucho más en la propia reacción que tiene ante la homosexualidad de Merab, ¿no? O sea, cabría pensar en una reacción desmesurada, ya no solo por una cuestión de homofobia, sino por el dolor del rechazo, ¿no? de su pareja. Y sin embargo, opta por trascender esa postura y se le humaniza, ¿no? Humaniza muchísimo el conflicto desde la empatía. De hecho, incluso en el acompañamiento, en la performance esta tan rebelde, ¿no? Del final de la película. Algo que de alguna manera sorprende, pero no chirría, ¿no? Y que explicita esta vocación de Akin de abogar por otros modos de relacionarse, ¿no? No solo desde el sexo o el deseo, sino en general, ¿no? Con el otro. Es que quizás lo que, lo que consigue hacer Akin con esto es transmitir esa con esa maestría, ¿no? La combinación, como les digo, esa de fuerza y de ternura, de cuidados y de fortaleza, ¿no? De esa declaración de intenciones de que no por empáticas son menos fuertes estos personajes. Pienso, por ejemplo, o sea, en personajes, o sea, rima muy bien con otros personajes femeninos del cine contemporáneo. Pues no sé, por ejemplo, la protagonista de Lawrence Anyway, de Xavier Dolan, en Gerda, la mujer de Einar en La chica danesa, de Hooper, ¿no? Esta suerte de personajes que no olvidan, ¿no? Estos valores que quizás se les han asociado más tradicionalmente a las mujeres más hegemónicas, ¿no? Esta comprensión y esta empatía, pero que al mismo tiempo son personajes tremendamente fuertes y muy conscientes, ¿no? de sus propias decisiones. Incluso en los tres casos siendo personajes que orbitan en torno, o sea, que acompañan al protagonista masculino, ¿no? En este caso, eso, en este sentido, a quien sitúa, ¿no? En cierta, digamos, corriente muy, muy actual en la construcción de los personajes femeninos. Y señalo todo esto
porque quizás sean los elementos en los que radica más, ¿no? el brillo del film. Pero bueno, por supuesto no paso por alto la historia de amor iniciático, ¿no? Entre los dos personajes. Quizás en este sentido que sea menos reseñable la historia de amor fuera de su contexto de producción, ¿no? Aunque haya sido el gran reto de la película. Porque bueno, contamos con decenas de películas, ¿no? que abordan la cuestión del descubrimiento de la homosexualidad en el primer amor, ¿no? En personajes tan jóvenes. Es que, bueno, desde hace unos cuantos años, tanto en películas como en series, ¿no? Se ha establecido casi como una suerte de subgénero, ¿no? Dentro del drama que aborda estas cuestiones, ¿no? Por otro lado, afortunadamente, porque son temáticas que son muy recientes y que antes no podíamos disfrutar, más allá quizás de cine muy independiente y muy asociado a los circuitos de festivales LGTB o de un activismo LGTB más marcado, ¿no? Quizás por su éxito y porque son prácticamente coetáneas, la película se ha relacionado mucho, solo nos queda bailar con otro gran éxito internacional, eso muy reciente, que es Call Me By Your Name, película que por cierto, si no han visto les recomiendo y que también levantó ampollas este caso dentro del republicanismo norteamericano. Bueno, más allá de Georgia, estas cuestiones todavía, las cuestiones del deseo y especialmente del deseo homosexual, todavía son conflictivas con demasiada frecuencia. Se ha relacionado mucho estas dos películas, como digo, sí, porque aparecen en momentos muy similares y bueno, y porque encontramos paralelismos evidentes, ¿no? Quizás la italiana en este sentido, que es mucho más prodigiosa en su puesta en escena, en su fotografía, en su planificación, y explora más la cuestión de la pasión en sí misma, pero no tanto de la construcción del deseo, ¿no? En este caso yo creo que solo nos queda bailar, hace muchísimo más creíble, está más trabajada lo que es la construcción del deseo, es muchísimo más realista y quizás es un poco más atropellada en lo que es la expresión de la propia sexualidad, ¿no? En estas escenas así tan rápidas, escondidos detrás de la roca en la finca esta, ¿no? De casa de Mary. Sin embargo, eso, si han visto la película que les señalo, eso Call Me By Your Name, quizás la construcción del deseo ahí es un poco más torpe, ¿no? Que en esta película donde todo gira en torno a esa construcción constante, ¿no? En cualquier caso, quizás, y este es otro de los grandes aciertos de la película, es que consigue transmitir eso en esta construcción del deseo que les planteo, consigue aunar la negación del deseo con el propio deseo a través o sea, con el deseo este tan imperante de la juventud en la propia expresión del baile, ¿no? Quizás en esto consigue trascender la crítica social de alguna manera así más explícita y hace que fluya, ¿no? En ese retrato muchísimo más íntimo, ¿no? Más poético de la propia construcción de los personajes, ¿no? Y quizás todo esto eclosiona en este tercer acto de la película que es prodigioso, ¿no? Por un lado, en la conversación entre Merab y su hermano, ¿no? Justo después de que le den esta paliza por defender el honor, ¿no? de su hermano antes de que se explicite, de que él entienda definitivamente que su hermano es homosexual, en el que no se niegan las diferencias entre uno y otro, pero al mismo tiempo hay esta empatía y este deseo de cuidado, ¿no? Este giro del hermano quizás es uno de los momentos más emblemáticos de la película y por supuestísimo la conquista del cuerpo final, ¿no?
que supone la escena, la última escena, ¿no? En la audición. O sea, ese momento tan efectivo en la narración, pero tampoco efectista, ¿no? Tan sencillo en cuanto a la planificación, ¿no? Y donde lleva a su máxima expresión esto que les comentaba de la cualidad áptica, ¿no? De la película. Estos planos tan cortos de los brazos de Mera, esa contraluz, esta soledad en la sala, ¿no? Todo concebido como una suerte de acto de rebeldía, casi como un caballo de Troya, ¿no? Dentro de la escuela y de la institución de la danza, eso ya a nivel nacional, ¿no? Y de nuevo recoge, o es la última expresión que recoge lo que les comentaba de la combinación de la sutileza del movimiento con la fuerza del acto, ¿no? En definitiva, esta contradicción de la debilidad, ¿no? Que señalábamos al principio, de la que renegaba el maestro de baile, ¿no? Dentro de la danza. En cualquier caso, eso como les comento, yo espero que la hayan disfrutado un montón eh, y que volvamos a disfrutar muy pronto del cine de Akin, a quien creo que habrá que seguirle la pista porque pocos consiguen hacer esta suerte de poesía política como él. Así que bueno, mientras tanto, pues les emplazamos a nuevas sesiones. De hecho, mañana mismo tenemos otra a las 6 con Parásitos, una película muy diferente a la que hemos visto esta tarde, pero que sin duda es fantástica y que les recomiendo encarecidamente que vean porque la van a disfrutar muchísimo. Y nada, bueno, pues que tengan muy buena tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.